Retrato de Jacopo Estrada, 1568, óleo sobre lienzo 125 por 95 centímetros, Viena, firmado Titianus F. Retrato, comenzado por Tiziano en 1567 y llevado a término el año siguiente, entró a formar parte en 1559 de las colecciones del archiduque Leopoldo Guillermo de Habsburgo, de las cuales pasó al museo en Viena. Como documenta la inscripción que se lee en el marco dorado, arriba a la derecha, el personaje representado es Jacopo Estrada, coleccionista y anticuario del servicio de los Habsburgo, con el cual el pintor tuvo una relación bastante estrecha, ya que el mismo año en que acabó el retrato ofreció al emperador Maximiliano II, por su mediación, algunos cuadros suyos de temas mitológicos. El lienzo, una de las obras maestras de la retratística de Tiziano, maduro, está muy alejado de las rígidas figuraciones de los retratos oficiales difundidos estos años en las cortes europeas, caracterizados por una descripción fría y minuciosa. El personaje está situado en una estancia en la cual aparecen objetos que recuerdan la prestigiosa y refinada profesión que ejercía, una pequeña escultura de Venus en sus manos, los libros en una repisa en el registro superior, también las joyas, la espada, la vestimenta suntuosa y el abrigo con ribete de piel que lleva el hombre contribuyen a definir su rango social de excepción. La figura de Jacobo Estrada es captada en una actitud dinámica, cargada de energía contenida. El rostro de anticuario se vuelve enérgicamente hacia la derecha, clavando decidida y fiera mirada más allá del espectador. Se trata, pues, de un retrato en acción, en el cual Tiziano capta no tanto y no solo la personalidad y el papel del personaje, sino también su sensibilidad y sus emociones. Esta aguda indagación psicológica halla como medio de expresión una factura pictórica rápida y sumaria. El color está extendido en pinceladas ágiles, en trazos abocetados, con un estilo impresionista que parece rebasar el siglo para compararse con el Rembrandt más grande. La coronación de espinas, hacia 1570, óleo sobre lienzo, 280 por 181 centímetros, Múnich, Alt Pinakothek. El tema fue abordado por Tiziano en dos pinturas realizadas a casi 30 años de distancia una de otra. La primera, hoy en el Louvre, fue ejecutada para la iglesia milanesa de Santa Maria delle Grazie entre 1542 y 1544, y es fruto de la original asimilación del manierismo toscano-romano. La escena de la Pasión estaba situada en una arquitectura clasicista que tenía ecos de las creaciones mantuanas de Giulio Romano, adornadas con citas antiguas. También las figuras, caracterizadas por elegantes torsiones y por un vigoroso plasticismo, testimoniaban la atención prestada a los modelos escultóricos clásicos y a las grandes enseñanzas miguelangelescas. Alrededor de 1570, Tiziano retoma el tema y la organización compositiva del cuadro del Louvre, pero su estilo revela ahora una evolución coherente. En la arquitectura que enmarca la escena desaparecen las referencias cultas a la arquitectura y a la escultura antigua, que dejan en sitio un sencillo arco abierto sobre un cielo hosco, cruzado por nubes, mientras que arriba, a la derecha, aparece una lámpara que ilumina la dramática escena. El rigor dibujístico y el plasticismo del cuadro de los años 40 son reemplazados por una factura rápida, vibrante, casi abocetada, en la que el color es aplicado directamente en manchas sobre el soporte y reducido a la gama de los marrón dorados, que si lejos parece casi una monocronía, tiene sin embargo infinitos esfumados revelados por la luz. Esta revolución técnica que caracteriza la postrera producción de Tiziano se presta perfectamente a traducir y a acentuar los aspectos dramáticos, las tensiones expresivas, las amargas y pesimistas reflexiones que hizo el anciano maestro en sus últimas obras, ya de tema religioso, ya de contenido mitológico. Tiene cierto interés la noticia que nos ha transmitido Ridolfi y Boschini de que el lienzo, que formó parte de la herencia de Tiziano, en la dispersión del patrimonio que tuvo lugar a su muerte, pasó a Jacopo Tintoretto y de él a su hijo Domenico. San Sebastián, hacia 1570. Óleo sobre lienzo, 210 por 115,5 centímetros. San Petersburgo, Museo Estatal del Hermitage.
El gran lienzo que representa al mártir Sebastián, atravesado por las flechas, llegó en 1850 al Museo del Hermitage, de los herederos de Cristoforo Barbarigo, que lo habían adquirido junto con la casa de Tiziano en 1581. El pintor en un principio había ideado una figura de medio busto, pero cuando posteriormente decidió pintar al santo de cuerpo entero, agrandó la tela, enriqueciendo la escena con otros elementos a la derecha y abajo. El cuerpo de San Sebastián aparece en su desnudez heroica. Según Brandel, Tiziano tomó como modelo para la figura el Apolo del Belvedere y para el rostro el de uno de los hijos de Laocoonte, del célebre grupo helenístico. Saliendo de las tinieblas del indeterminado paisaje, iluminado por fulgores de luz que desgarran el oscuro cielo vespertino y por las temblorosas llamas del fuego abocetado en la parte izquierda, la pintura en tonos apagados de marrón, con 1000 leves esfumados ocre, verde oliva, dorados y rojos, está realizada con pinceladas rápidas y sueltas que componen un escenario en el que desaparecen los detalles del mundo real, casi como si la tierra, el agua y el aire volviesen al caos primitivo. Efectivamente, el San Sebastián representa el modo ejemplar la última producción de Tiziano, caracterizada por una técnica pictórica sumaria y una excepcional soltura, adecuada para acentuar la dimensión dramática de las escenas sacras y mitológicas y capaz de hacer participar emotivamente al espectador. Los contemporáneos muchas veces no apreciaron estas obras incomprendidas incluso mucho más tarde. Este cuadro, a su llegada al Hermitage, fue colocado en los depósitos donde permaneció hasta 1912, señalado en los catálogos del museo como trabajo preparatorio o boceto inacabado. Solo la crítica reciente, que ha manifestado un nuevo interés por el estilo tardío de Tiziano, se ha fijado en el San Sebastián, cuya realización se ha situado en torno a 1570 y lo ha revalorizado hasta el punto de considerarlo como una de las obras maestras del artista. Tarquino y Lucrecia, hacia 1570, óleo sobre lienzo, 114 por 100 centímetros, Viena. El episodio de la violencia ejercida por el príncipe etrusco Tarquino sobre Lucrecia, la joven esposa de Colatino, narrado por Livio y por Ovidio, fue objeto de 3 cuadros de Tiziano, todos ellos pertenecientes a sus últimos años de vida. El primero realizado para Felipe II, hoy en el Fitzwilliam Museum de Cambridge, el segundo, una variante del anterior, en el cual interviene de manera considerable el taller, conservado en el Museo de Bellas Artes de Burdeos. El tercero, el lienzo de Viena. Como en otros casos, Tiziano ofrece del mismo tema una versión oficial, la realizada para el rey de España, en la cual representa la tragedia remitiéndose al relato de Livio y cuidando la descripción de los detalles con la máxima perfección pictórica. Después una versión privada, en la cual abandonó la descripción pormenorizada del ambiente y se centró en los aspectos psicológicos y emotivos de la escena. Las dos figuras de Tarquino y Lucrecia son descritas en el lienzo vienés desde un punto de vista cercano y situadas en un ambiente neutro y plano, en lo esencial privado de coordenadas espaciales. La Lucrecia, que aquí aparece vestida, a diferencia de la mayor parte de las versiones pictóricas del episodio, parece salir de la nada, a la altura del margen inferior del cuadro, y se opone a la violencia de Tarquino con una vivaz torsión que la hace inclinarse hacia el contemplador. El príncipe etrusco se arroja violentamente sobre la joven, sujetándole el brazo derecho con la mano izquierda y blandiendo con la otra el puñal. El tono cromático de la pintura es apagado y el color está extendido con pinceladas abiertas, densas y deshechas. Algunos detalles, entre ellos la pincelada de color pastoso del costado de Tarquino y del costado de la manga de Lucrecia, parecen indicar que el cuadro no llegó a concluirse, pero, dado que éste está concebido en el estilo impresionista e inacabado de la producción final de Tiziano, es probable que quedara interrumpido cuando solo faltaban las últimas veladuras del acabado. El Dux Antonio Grimani, arrodillado ante la fe. 1570-1575, óleo sobre lienzo, 373 por 496 centímetros. Venecia, Palacio Ducal, Sala de las Cuatro Puertas. Este cuadro es el único de las pinturas votivas de Tiziano que se salvó de los incendios que asolaron el Palacio Ducal en 1574 y en 1577. Fue encargado por el Consejo de los Diez en 1555,
pero estuvo largo tiempo en el taller del pintor y fue colocado en la sala de las 4 puertas del palacio tras la muerte del artista y algunas modificaciones. Las 2 figuras laterales del profeta y el portaestandarte por obra de Marco Peselio o de otro discípulo del artista. El lienzo no fue encargado por Grimani, como preveía la norma, sino pedido algunos años después de su muerte, obedeciendo el deseo de no interrumpir la tradición y de honrar la memoria del difunto Dux. Grimani, antes de convertirse en Dux, había ostentado el cargo de capitán general del mar, que le había causado amargas decepciones. La rápida derrota a manos de los turcos en Sanocchio en 1499 y el posterior proceso que siguió contra él la República, incluso humillaciones, la pública enmienda encadenado antes de su rehabilitación y de su elección como dux. Esto explica por qué Tiziano lo ha retratado no con las vestiduras ducales, sino con armadura, es decir, con el atavío del Miles Christianus, subrayando su papel de defensor de la fe. La actitud de Antonio Grimani, con los brazos abiertos que recuerda la de San Francisco recibiendo los estigmas, y el gorro ducal que sostiene un paje, muestran que el pintor ha querido dar una imagen del dux de humildad y profunda devoción. Tiziano supo interpretar el mensaje ideológico y político que Grimani había expresado con su conducta, insistiendo en la intensidad del diálogo entre él y la personificación de la fe, envuelta en luz, rodeada de ángeles y portando los símbolos de la cruz y el cáliz. A la izquierda se ve la figura de San Marcos, que contempla la aparición divina, mientras en el fondo se abre una luminosa vista de Venecia y de su puerto, lleno de embarcaciones, símbolos de su potencia naval, celebrada a pesar del recuerdo de la derrota que acompañaba a la figura del dux. El castigo de Marcias, 1570-1576, óleo sobre lienzo, 212 por 207 centímetros. Kromeritz, Palacio Arzobispal, firmado Titianus P. El célebre castigo de Marcias, conservado en la pinacoteca del castillo de Kromeritz, representa una de las máximas obras maestras de la última manera de Tiziano. El artista lo pintó a edad avanzada entre 1570 y 1576 con una factura a base de amplias masas cromáticas, casi incandescente, típica de su última producción. El cuadro representa al sátiro frigio, Marcias, despellejado vivo por Apolo tras haber sido desafiado en una competición musical en la cual el primero había tocado la flauta y el segundo la lira. En la trágica escena del castigo participa a la izquierda un joven que toca la lira, interpretado por algunos como una segunda figuración de Apolo, por otros como Olimpo. Las exploraciones radiológicas han puesto de manifiesto que Tiziano había pintado aquí primero un portador de lira, sustituido quizás por intervención de un discípulo por la figura definitiva. A la derecha, en actitud triste y reflexiva, está sentado el rey Midas con las orejas de asno, símbolo del castigo infligido por Apolo, cuya victoria no había reconocido en una anterior composición musical, con Pan. Según la interpretación del cuadro hecha por Augusto Gentili, Tiziano, al proponer este tema trágico, quiso figurar el fin del mundo natural y primitivo, encarnado por Marcias, y el advenimiento de la civilización y de la armonía racional representadas por Apolo. Este cambio de época es visto por el pintor con un sentimiento de doliente melancolía, encarnada en la figura de Midas, que asiste impotente a la escena. En el rostro del soberano, que convertía en oro todo lo que tocaba, perteneciente sin embargo a la civilización derrotada, se ha distinguido un autorretrato de Tiziano. Como al personaje del mito, al artista de Cadore se le había reconocido el don de transformar, gracias a su pincel, cualquier material en oro. La actitud melancólica de Tiziano Midas parece indicar la conciencia de que ese don es fugaz e irrelevante ante la violencia y el trágico e ineluctable transcurrir de la historia humana. La religión socorrida por España. 1572-1574, óleo sobre lienzo, 168 por 168 centímetros. Madrid, Museo Nacional del Prado, firmado Titianus F. Este gran lienzo conmemora en clave alegórica la victoria naval obtenida sobre los turcos en Lepanto, el 7 de octubre de 1571 por la Liga Santa, compuesta por las fuerzas pontificias, las venecianas y las españolas de Felipe I,
y mandada por don Juan de Austria, hermano del rey español. Un mes después de la batalla, el Consejo de los 10 de Venecia confiaba a Tiziano la realización de un gran lienzo que representara la batalla naval, destinado a la sala del escrutinio del Palacio Ducal. El pintor no se dio mucha prisa en responder a la invitación de Venecia, lo que provocó que el encargo pasara a Tintoretto, que lo llevó a cabo en 1573. Fue, por el contrario, más solícito con Felipe II, para el cual ejecutó 2 telas concebidas para exaltar a la dinastía de los Habsburgo y su participación en el triunfo sobre los turcos. Las 2 obras, ambas actualmente en el Prado, fueron enviadas a España en 1575. En la primera aparece el rey de España ofreciendo a la victoria a su hijo, el infante don Fernando, nacido justo 2 meses después de la batalla. En la segunda, la religión, socorrida por España, Tiziano reutiliza y transforma un viejo trabajo de tema mitológico que representaba el triunfo de la virtud sobre el vicio, empezado para el duque de Ferrara, Alfonso I de este, y que quedó sin terminar por la muerte del comitente, en 1534. Vasari lo vio en 1566 en el estudio de Tiziano y lo describió. La figura originaria de Venus, a la derecha, fue púdicamente recubierta por un velo y convertida en la personificación de la religión cristiana, con el atributo de la cruz al lado y postrada ante la amenaza de los turcos. Por la izquierda llega a socorrerla la personificación de España, en origen una Minerva que porta el estandarte y tiene a sus pies las armas, símbolo del triunfo militar. En el mar del fondo aparece la figura de un turco que se hunde en el agua, que Tiziano realizó repintando y modificando un primitivo Neptuno. La Piedad, hacia 1575. Óleo sobre lienzo, 378 por 347 centímetros. Venecia, Galería de la Academia. Fue ideada por Tiziano para la capilla de Cristo de la iglesia de los Frari, donde había obtenido permiso para ser enterrado como testimonia Ridolfi. Por alguna razón desconocida, la obra permaneció en casa del pintor, que a su muerte, el 27 de agosto de 1576, durante el recrudecimiento de la peste, fue sepultado en la capilla sin su cuadro en una apresurada ceremonia patrocinada por la República. La pintura pasó después a Palma el Joven, que le añadió alguna modificación, como el angelote que porta el antorcha y la inscripción abajo en el centro, llegando quizás en 1631 a la iglesia hoy destruida de Sant'Angelo, de la cual pasó en 1814 a la Academia. Nacida pues como ornamento para su tumba, la pintura fue transformada por Tiziano en una especie de enorme exvoto concebido para conjurar el peligro de la peste. La escena se desarrolla en un espacio arquitectónico que evoca las construcciones mantuanas de Giulio Romano, a cuyos lados se yerguen 2 esculturas que representan a Moisés, prefiguración de Cristo en el Antiguo Testamento, y la Sibila del Helesponto, que anunció la crucifixión y la resurrección. Ambas están sobre pedestales esculpidos con leones que aluden a San Marcos, pero también a la divina sabiduría. En el centro, en color denso y pinceladas sumarias, están las figuras de la Virgen, que tienen en el regazo el cuerpo lívido de Cristo muerto, la Magdalena, captada en un gesto de dolor desesperado, y a la derecha un viejo semidesnudo de rodillas, que es un autorretrato de Tiziano. Como Miguel Ángel en La Piedad, para su propia sepultura, el artista se representó rogando a la intersección divina una oración explícita en la tabla votiva, un cuadro dentro del cuadro, en la cual Tiziano y su hijo Horacio suplican a la Virgen que los preserve de la peste. La desesperada petición de protección divina se vislumbra también en el inquietante brazo que se extiende a los pies de la estatua de la Sibila, extremo y trágico símbolo de la angustia del pintor cercano a la muerte.